Bien, avancemos. Vamos a pasar a la siguiente figura. ¿Tienen la hojita? Sí. Bien. ¿Cuál es la que sigue? Alegoría. Punto H, alegoría. Adriana. La alegoría se diferencia de la parábola en la que la alegoría contiene varios puntos de comparación o detalles que pueden representar múltiples enseñanzas dentro de un mismo relato. En cambio, la parábola contiene un mensaje o lección principal y los detalles que aparecen en el relato son para enriquecer el principio o enseñanza que se requiere destacar. También la alegoría puede estar basada en una fantasía o mito irrealizable, mientras que la parábola, aunque no necesariamente su relato sea un hecho histórico, siempre está inspirada en situaciones cotidianas reales. La alegoría generalmente se define como una metáfora extendida. Bien, alegoría entonces. Vemos en el resumen de que se diferencia de la parábola, aunque a veces cuesta diferenciarla, pero acá nos va a ayudar un poco esa figura que tienen ahí en la hojita. Vieron que ahí tienen dos círculos. En uno tenemos el de la parábola, que se representa como si fuera una rueda que tiene un eje con rayos, ¿no? El eje de esa rueda es el punto principal. Una parábola tiene una enseñanza principal. Y los rayos son elementos dentro de esa, o subtemas dentro de esa ilustración, que están en función del tema principal. En una alegoría podemos encontrar muchos temas, muchos puntos, no hay un eje. ¿Vieron el circulito? Tienen diferentes puntos desparramados, ¿no? Dentro de una alegoría o dentro de un relato que tiene un comienzo, un final, un desarrollo, puede haber varios elementos que en sí mismos tienen una enseñanza. En cambio, en la parábola hay un punto central, hay un tema central y los detalles que aparecen rodean a ese punto central y ayudan a entenderlo. Ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos. Juan 10, el buen pastor. Juan 15, la vid y los pámpanos. La alegoría de Sara y Agar. Y también la armadura, Efesios capítulo 6. Vamos a, la vamos a usar como tarea. Efesios 6, 10. Vamos con el buen pastor. ¿Tienen Juan 10? Dice así: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, que ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Hasta ahí? Sí. Bien. Después está la discusión posterior.
entre la gente que escuchaba estas palabras. ¿Qué decían? Demonio, demonio, está loco este tipo, ¿cómo habla así? ¿Por qué decimos o la tenemos a esta enseñanza del buen pastor como una alegoría? Porque hay muchos temas, porque hay muchos puntos a considerar. Claro, hay varios puntos ahí que significan algo. Jesús, ¿cómo aparece? Como el buen pastor. Como el buen pastor. Aparece como un buen pastor. Yo soy la puerta. Después dice, yo soy la puerta. Bueno, en introducción bíblica vemos lo importante de conocer algunos detalles del oficio y de las características de los pastores de esa época. ¿Qué significaba eso de que era la puerta? El oficio del... Los corrales no tenían puerta. El pastor cuando juntaba las ovejas en el corral, se atravesaba en la entrada y él era como el obstáculo para que no salgan o para que no entre algún bicho, ¿no? Eso ya nos enriquece más el hecho de que verlo a Jesús como la puerta, ¿no? Pero bueno, también aparece como buen pastor. ¿Quiénes más aparecen ahí? El ladrón, el asalariado. O sea que este pasaje nos da para estar un ratito, para estudiarlo, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante en hermenéutica, ya como análisis de un pasaje complicado. Un pasaje complicado, a ver. También habla de otras ovejas de otro redil. Otras ovejas, muy bien. ¿De quién está hablando? Otras ovejas que no son de este redil. Los gentiles. Claro. O sea, ven cómo vamos identificando. De comercio exterior también puede ser. También. Sí. Ya estaban pensando en el tráfico de ovejas. La trata Bueno, ¿vieron cómo se puede delirar también? O sea que hay diferentes elementos dentro del relato que tienen su característica propia, ¿no? Podemos decir que, bueno, puede servir también como parábola porque es el buen pastor. El buen pastor su vida dada por las ovejas. Pero aparecen detalles que se pueden analizar aparte del tema principal, porque tienen su propia identificación. Bueno, cuando yo decía recién que acá, por ejemplo, tenemos algo que se interpreta normalmente de una manera, pero que en realidad no es tan correcto, pero es tan asumido ya el significado que, por ejemplo, cuando leemos, el asalariado, el lobo, bueno, aparece la puerta, el versículo 10 aparece el ladrón, y el ladrón, ¿para qué viene? Que no es el asalariado. Que no es el asalariado, es el ladrón. ¿Y cómo se identifica el ladrón ahí? ¿O con qué se lo asocia? Satanás. Sí, con el diablo. Con Satanás. Pero en realidad, en este relato, no es Satanás. No me tiren con nada. Después vamos a analizarlo, por qué. Pero si el ladrón no es Satanás, porque es incorrecto decir que incorrecto decirlo hermenéuticamente hablando, que el ladrón es Satanás. Porque, ¿para qué vino Satanás? Y es cierto, vino para robar, para matar y para destruir. O sea, podemos tomar el propósito del ladrón para asociarlo con Satanás, no es ninguna herejía, no es que esté mal. A decir, el Triqui dice ahora que el ladrón no es Satanás. No hace. Pero si yo digo que el ladrón no es Satanás, en el texto, ¿quién es Satanás? En este. El lobo. El lobo.
El lobo es Satanás, no el ladrón. ¿Se dan cuenta? Bueno, pero eso lo veremos como ejercicio. Bueno, ya adelantamos el ejercicio. Pero ¿se entiende la idea? ¿Vieron cómo cada elemento tiene su lugar? Vamos a la vid y los pámpanos. Seguimos en Juan. Vamos al 15. Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Él quita todo pámpano, que es en mí no lleva fruto, y todo el que lleva fruto para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco nosotros, si no pertenecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que no permanece en mí, es como el pámpano que se desecha y se seca. Y a esos pámpanos los juntan, los echan al fuego y los queman. Más o menos hasta ahí vamos distinguiendo los elementos de la alegoría. ¿Quién es la vid verdadera? ¿Quién es el labrador? Ya vamos identificando elementos del texto. ¿Quiénes son los pámpanos? ¿Qué pasa cuando un pámpano se corta? Muere. Se seca. Se pone. Ahora, ¿por qué se lo corta? Porque no da fruto. Porque no da fruto. Porque no lleva. Bien. Yo soy, y ahí Jesús mismo empieza a identificar cada elemento. Yo soy la vid, dice Jesús. Versículo 5. Y vosotros, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva... O sea, dentro del relato empieza a dar la enseñanza y aplicándola o interpretándola para que la entendamos. Y sigue hablando no solo de elementos, sino de acciones, ¿no? La poda, el sacarlos, el quemarlos. O sea, hay un montón de ilustraciones dentro del texto que nos hablan de que ahí cada elemento tiene su significado. Aunque sí hay una enseñanza principal o algo que se destaca, hay muchos detalles que tienen su propia interpretación y enseñanza. ¿Se dieron cuenta? Seguimos con Gálatas 4, 21 y 5, 1. ¿De qué se nos habla ahí? Decidme lo que queréis está bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre.
Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bien. Bueno, ahí mismo en el texto se habla de este relato como ¿qué? Como una alegoría. Porque hay elementos ahí que tienen su propio significado. La hija de la esclava, la hija de la libre, Sara, Agar, y toda la historia que hay detrás de eso y qué representa cada elemento. El ejemplo más clarito de todos estos es el que tenemos en Efesios 6. Forma parte de un mismo relato, está hablando de un tema principal, pero dentro de ese tema, de la armadura, ¿qué hay? Un montón de elementos. Y cada elemento tiene su significado propio o su función propia. ¿Encontraron Efesios 6? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio, sobre todo el Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bien. ¿Se ve más claro ahora por qué decimos que es una alegoría? Decimos, hay un relato principal, un tema, que ahí ustedes lo tienen como tarea para ponerle el título que ustedes quieran. Tenemos el título que nos da la Biblia, pero ustedes le pueden poner su propio título. Pero el desafío es también que no es tan difícil el desafío, porque ya el mismo texto se encarga de explicar cada subpunto de la alegoría. ¿No? Está clarito, porque Pablo mismo lo explica, lo detalla. Hace una introducción para explicar cuál es el tema. ¿De qué habla? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos con toda la armadura. ¿Para qué? Para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nos está ubicando en un escenario de lucha espiritual. Y para poder pelear esa batalla espiritual, hace falta ¿qué? Equiparse. Hay que equiparse. Y dentro de ese equipamiento, él utiliza la imagen de la armadura. Y la imagen de la armadura nos lleva a ver cada elemento de la armadura. Y él es como que toma eso, la armadura de los romanos, digo yo. Utiliza el yelmo. Se entiende que estaba esclavo ahí con cadena, que tenía un soldado ahí enfrente para describirlo. Sí, bueno. Se entiende que era la situación en la que él estaba también. Aunque no lo estuviera, él sabía cómo se vestía un soldado. Pero bueno, ¿qué describe el de esa armadura? Cada parte. Claro. Pero cada función que tenía esa parte dentro de la armadura. Entonces nos lleva a hacer un estudio hermoso, ¿no? Profundo. ¿Para qué sirve el casco? ¿Qué protege el casco?
¿Para qué sirve el escudo? ¿Para qué sirve? Bueno, y va detallando cada armadura, pasa por la espada. Uno dice normalmente la única arma de ataque, ¿no? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero son todos elementos que los experimentamos en la vida cotidiana, en el espíritu cotidiano. Claro. Uno diría, bueno, pero ¿para qué me sirve una armadura a mí, una armadura romana? ¿De qué me sirve leer esto? Bueno, justamente es una alegoría, está representando algo que va más allá del elemento en sí. Entonces hay que descubrir para qué se aplicaba a cada elemento de esa armadura. Normalmente también se deja de lado algo que no forma parte de la armadura, es cierto, pero que tiene que ver con un arma espiritual. Que dentro del texto por ahí es como que se terminó la descripción de la armadura y ya está, listo. Ahí está la alegoría, hay que enfocarse ahí. Después de que habla de la espada, ¿de qué habla? De la oración. Orando en todo tiempo. Es como que parece despegado, pero está unido. Porque, ¿qué dice Pablo? Orando en todo tiempo. Y súplica. Le incluye a la oración como parte de esa batalla espiritual a la que tenemos que enfrentar. Bueno, hay un montón ¿vieron cómo surgen detalles o cosas? Pero en este caso se ve clarito cómo dentro de un tema o de una enseñanza aparecen subpuntos que representan algo y que se explica en el mismo texto lo que representan. Esas son las alegorías explícitas, ¿no? Por ahí hay parábolas que se relatan, pero que no se explican. Esas son parábolas metafóricas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las metáforas? La metáfora no es explícita. ¿Cuál es el elemento explícito dentro de esas figuras que veíamos al principio? Si la metáfora no es explícita, ¿cuál era la figura explícita? De comparación. El cómo a. Bien, sí. Igual a, como a. Semejante a o como a. Porque ya ahí mismo lo está explicando. Bueno, Pablo hace eso. Te iba a preguntar, o sea, estas alegorías que vimos recién, en realidad son relatos históricos, como los de Agar y los de. Está bien, toma un relato histórico o como esto que está describiendo algo real, una armadura. Claro. A veces la alegoría también, digamos, para poder descubrir cuál es alegoría y que no es una parábola, es por el tema de los varios puntos, ¿no? En este caso, de la distinta enseñanza que va dejando. Hay que recordar. Está centrado en uno. Claro, hay que recordar los circulitos. Sí, sí. La parábola tiene un elemento central y los detalles están en función del elemento central. En la alegoría puede haber varios puntos centrales. Pero más allá de que sea algo ficticio o real, digamos. No En la alegoría. El relato, claro. Sí. La parábola se caracteriza por bueno, lo estaba descrito. Después vamos a ver parábola. Pero normalmente está inspirada la parábola en un hecho que pudo haber sido histórico, pudo haber sido algo que aconteció, o no, pero siempre basado en algo real, en algo que se puede dar. Por eso a veces hay debates en algunos pasajes que se identifican como parábolas y otros dicen no es una parábola, es una alegoría. Claro, Pero están ahí, vieron que están ahí, es muy sutil la diferencia. Claro. Por eso te preguntaba, porque por ahí uno se queda en lo que un relato puede ser un hecho histórico o real y que la alegoría puede ser algo ficticio, por ahí te queda pensando, pero no, esto es algo real. Entonces, por ahí eso te confunde un poco de cuál es cuál. Claro, después seguimos viendo otras figuras, por ejemplo, una fábula. Una fábula no necesariamente tiene que ser algo, no es que no necesariamente, no es algo real. Es una ficción en donde hablan los animales, ¿no? La mula.
Pero esa habló literalmente, ¿eh? O los árboles que debaten a ver quién es el más importante. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Es una fábula. Hay fábula en la Biblia, pero no es que, alguno va a decir, viste, eso es una mentira, eso no existe. La Biblia dice... Una realidad espiritual, la verdad. Claro, o sea, la intención... Recuerden que el lenguaje y la cultura oriental está llena de estas figuras. Ellos no tenían problema en darse cuenta si era algo ficticio, real, inventado, si era un hecho, un sucedido de la historia que se toma para dar una enseñanza. Para ellos era común eso, ¿no? A nosotros nos cuesta identificar, o a veces nosotros pensamos que fue algo real cuando fue algo no inventado, pero sí tomado de la realidad, por el caso de las parábolas, ¿no? Por ejemplo, el hijo pródigo. ¿Qué es el hijo pródigo? Parábola, alegoría, metáfora, relato histórico, ficticio. Es una alegoría. Hay mucha enseñanza, pero yo no sé si fue un hecho real. ¿Qué opinan? Podría ser. Bueno, Damos el debate. por eso digo, a veces hay cosas que aparecen en la Biblia y que parecen historia. En realidad la parábola del hijo pródigo puede ser una historia. Puede ser, ¿verdad? Sí. Puede ser una Tomado historia. de la vida real de ese momento. Pero también puede ser una composición hecha con elementos veraces, no cosas imposibles. Hay un libro sobre parábolas que vieron de esas cosas que uno presta y que quedan en el recuerdo. Bueno, algunos, por eso son posturas debatibles, ¿no? Pero algunos consideraban en la antigüedad que la parábola del hijo pródigo es algo que Jesús toma de un relato egipcio de siglos atrás. Es como que era una historia conocida por todo el mundo, la del hijo pródigo. No es que la compuso el Señor en ese momento. ¿Se entiende la diferencia? Porque uno, claro, viene leyendo y parece como que Jesús ahí diseña o inventa o desarrolla la historia del hijo pródigo o como algo que sucedió o como algo que él pone en ese momento, lo desarrolla para dar una enseñanza. Bueno, algunos investigadores dicen que hay antecedentes del hijo pródigo en otras culturas y que tienen una antigüedad. ¿Qué es lo que hizo el Señor, según este investigador? O sea, tomó esa historia que era conocida por todos y le dio un nuevo contenido, le agregó elementos que no tenía, enseñanzas más profundas. Y ahí en el hijo pródigo aparecen elementos también, que yo he escuchado prédicas que le dan un toque no de parábola, sino de alegoría. Y predican, por ejemplo, sobre el anillo. ¿Y qué significaba el anillo? Que el padre le puso al hijo otra vez. Y los vestidos y todo lo que le volvió a poner al hijo. Yo dije el calzado también. Claro. El calzado. Y le da un simbolismo a cada elemento. Entonces, la parábola se transforma en alegoría. Se saca del centro la enseñanza principal y se pone énfasis en algún punto. Las algarrobas, los cerdos. El otro hijo que se enojó porque no... Él le dijo que se enojó. Ahora, si vamos al caso, ya nos metemos en parábola, ¿no? ¿Cuál es el tema principal de la parábola del hijo pródigo? El amor y la misericordia. El hijo que se enojó. Es lo primero que sale, es lo primero que surge. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo vuelve y el padre lo recibe, lo ve de lejos y ya lo reconoce, todo lo típico de la parábola del hijo pródigo. Pero no es el tema principal. El arrepentimiento del pecador. Tampoco. El amor del Padre, el amor de Dios.
Tampoco. No tiene que ver con el llamado del pueblo judío. Escuché alguna vez algo relacionado a eso. Tampoco. Supiste ¿Qué decir le que tenemos hay que leer el contexto. Bueno, cuando entremos en parábolas nos vamos a dar cuenta cómo se interpreta el tema central, que si no está en el relato como acá, está en el contexto. ¿Se acuerdan en hermenéutica general? Un texto hay que interpretarlo por el contexto cercano, inmediato, próximo del libro y de toda la Biblia. Pero en este caso, lo que da origen, ¿por qué Jesús habló del Hijo Pródigo? No quería hablar del amor del Padre, ni de la misericordia, ni del anillo, ni de esto, ni de los chanchos, ni de nada de eso. ¿Por qué surgió? Hubo algo anterior que disparó la enseñanza. Y la enseñanza, como decía Martín, el tema principal era el hermano. El hermano resentido porque el otro lo recibió. Ahora, me van a decir, Triqui, ¿dónde sacaste eso? ¿Por qué? Justo al final aparece el tema principal, después de tan hermoso relato. No está mal, no digo que... Porque van a decir, el Triqui es un hereje, está sacándonos todas las enseñanzas del Hijo Pródigo que uno escuchó. Pero en realidad, cuando hacemos una hermenéutica seria, nos damos cuenta que el propósito principal por lo anterior y lo posterior tenía que ver con algo que lo detonó. ¿Qué lo detonó? Bueno, ¿qué hizo que apareciera ese segundo hijo ahí celoso? Envidioso del hermano recién. El problema de los celos de los religiosos de la época, de los fariseos, de los saduceos, que se quejaban de que Jesús, come con pecadores, se junta con este, se junta con el otro. No tienen por qué hacerlo. Nosotros somos los que tenemos el derecho, los que somos los principales. El Mesías tiene que venir para nosotros. Había una cuestión de celo religioso. Después fíjense, lo que pasa es que ya no vemos parábola. Bueno, pero se dan cuenta cómo a veces se nos escapan algunos detalles que nos ayudan a entender bien, porque ahí atando cabos nos damos cuenta, es cierto, la razón por la que aparece el Hijo ahí es por lo que pasó antes de que Jesús empezara el relato de la parábola del Hijo Pródigo. Lo que pasa es que nos pasa mucho eso, y hay muchas situaciones así en el Nuevo Testamento, en las cartas, pero porque estamos acostumbrados a separar la Biblia nosotros por título, capítulo y versículo, pero hay muchos pasajes que históricamente hemos predicado, hemos escuchado y se ha enseñado, y lees 5 más arriba y 5 más abajo y le cambia el sentido. Claro. Más allá que pueda aplicarse, como vos bien decís, pero tiene otro significado, otro sentido. Claro. Bueno, vamos a ver si... Ricardo, tengo una pregunta. Sí. También está ubicado como en el contexto de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo que se perdió, o sea, como hay un contexto ahí de cuestiones perdidas y que son encontradas. Claro. Forma una trilogía, son 3. Son 3 parábolas. Sí, la oveja, la moneda y el hijo. Y la oveja, la moneda y el hijo. Forma parte de la misma situación, ¿no? Claro, nosotros tendemos a decir, bueno, tiene que ver con lo perdido que se recupera, ¿no? Entonces es el hijo perdido el centro. Bueno, en lo que tienen como tarea ahí, ¿se animan a completarlo después? ¿Cómo titularíamos esta figura alegórica y explicar el significado de cada elemento? Y el punto que sigue, y vamos a ver si terminamos con esto, no vamos a terminar ni locos con esto, pero es símbolo. Punto I. Fíjense que está relacionado todo, también con los símbolos hay que tener cuidado, porque uno dice, esto simboliza tal cosa. Simboliza tal cosa según el contexto, porque en otro contexto puede simbolizar otra cosa, ¿no? Lo que hablábamos la otra vez de tipo, la serpiente. ¿Qué simboliza la serpiente? Normalmente. Hoy en día.
en la Biblia? ¿Cómo? Satanás. Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Ay, ¿viste? Sin embargo, en Números ahí, ¿se acuerdan? ¿Qué se levanta para que la miren con fe? La serpiente. Y Jesús dice que de la misma manera, o sea, él tenía que ser levantado. ¿Cómo fue levantado? No, te equivocaste, Triqui. ¿Cómo va Jesús, la serpiente? Pero no en el acto, en la acción. ¿A qué representaría Jesús? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, también vamos a verlo como tarea en símbolo. Pero vamos por lo menos a la definición, a leer lo que dice el punto I, la primera parte. Símbolo. El símbolo puede definirse como cualquier cosa visible que representa algo invisible, más grande o más importante que sí mismo. La cosa invisible puede ser una idea, una cualidad o una realidad espiritual. Los símbolos pueden ser objetos, sustancias, colores, números, y su significado depende de la intención de su autor cuando lo emplea. Los símbolos no tienen un valor fijo. Su significado varía según el contexto donde es usado. El león puede simbolizar fuerza o realeza, pero también puede representar lo temible y lo malo. Por ejemplo, en Apocalipsis 5:5, Cristo es llamado el león de la tribu de Judá, pero en 1 de Pedro 5:8, el diablo es comparado con el león. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente. En ocasiones, la levadura es símbolo de maldad y corrupción, pero en Mateo 13:33, el crecimiento del reino de Dios es comparado con la actividad de la levadura. Bien, interesante, ¿no? ¿Vieron cómo podemos encontrar cosas que representan o que simbolizan algo y que en otro contexto están representando otra cosa que nada que ver con la que figura en el pasaje anterior, en el contexto anterior? La semana que viene seguimos con eso y vemos los pasajes y los ejemplos en el mismo texto. ¿Sí? ¿Les parece interesante esto de las figuras? Especialmente cuando en estos tiempos escatológicos muchos van a Apocalipsis y resulta que quieren encontrar en Apocalipsis el cumplimiento de las señales proféticas. También de estas cosas se alaban los que dicen que la Biblia se contradice. Claro. Pero resulta que empezamos a ver los símbolos que hay ahí, las figuras, los animales, los colores, los números, los 4 jinetes del Apocalipsis, números, animales, colores, cuernos, bestias, sellos, copas. Tenemos símbolos para... Y si no tenemos más o menos algo de base para interpretarlos correctamente, nosotros nos podemos hacer una idea equivocada de lo que simboliza, y si lo hablamos o lo divulgamos, estamos también compartiendo información errada o parcial, ¿no? La importancia de dedicarle tiempo al estudiar, investigar, a tratar de entender lo que los autores originales quisieron mostrar o representar con eso. Hoy en día estamos viviendo tiempos proféticos y aún así todo, uno ve que hay diferentes posturas sobre el mismo hecho, porque interpretan de diferentes maneras los elementos simbólicos. ¿Quién quería decir algo? Yo iba a hacer un comentario que, bueno, sabemos todos lo que
hemos estudiado la Biblia, que no podemos tomar los versículos separados de su contexto, porque hay muchas sectas o nuevas versiones que toman, sacado de contexto, un versículo para reforzar lo que ellos quieren decir, que no es realmente lo que la Biblia dice. Pero bueno, si lo recortamos del contexto, vamos a certificar lo que nosotros decimos sin tener ningún respaldo bíblico. Por eso, todos los símbolos, como vos decías, tienen que estar apoyados en el contexto, porque en un lugar la serpiente está tomada como un tipo de Cristo y en el otro está tomado como que es Satanás. Entonces, es muy importante tener conocimiento de toda la palabra. No podemos tener parchecitos de los cuales agarrarnos para reforzar lo que nosotros pensamos. Pienso eso, ¿no? Que es muy importante no separar los símbolos del contexto en el que están hechos, en el que están dados. Eso era lo que quería compartir. Exacto, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. ¿Alguien más quiere aportar algo? Fabio, Vero. Raúl Martínez. Raúl, te vi. No, muy claro y muy interesante. Hola. Sí, Raúl y Lorena son. Ah, yo te vi allá, ¿o no? Sí, estuvimos. Sí. Yo estuve los 2 primeros días y Lorena estuvo los últimos 2. Y en la reunión también. Bien. Y allá arriba está Germán. Hola, Germán. ¿Todo bien? Bueno. Bien. Y acá tenemos a Miriam. Hola, Miriam. Bueno, acuérdense de meterse y sientan libertad de opinar y preguntar. Porque acá ellos preguntan, no tienen problema de preguntar. Tengo una pregunta para hacer, Ricardo. A ver. Comparando un poco lo que hablabas con respecto al Apocalipsis, ¿podríamos decir como algo general de tipo y antitipo con respecto a lo que es Daniel y lo que es todo el Antiguo Testamento con respecto a Apocalipsis y Nuevo Testamento? No sé si se entiende la pregunta. De cosas que están en el Antiguo Testamento. Como tipo y antitipo en el Nuevo Testamento. Yo y terminé un poco esa idea porque eso es lo que por ahí no me quedó tan claro de la otra semana. Claro, lo que pasó es que tampoco le dimos tiempo a la tarea o a la parte final de tipo y antitipo. ¿La tienen a mano? Quedaron los ejemplos. ¿Vieron que atrás dice ejemplos de diferentes categorías de tipo? Sí. Bueno, cuando hablábamos de la definición, decíamos que el tipo siempre está en el antiguo. Y el antitipo siempre está en el nuevo. Entonces ahí teníamos Adán con Cristo como tipo de persona, de cosa, en el segundo lugar, de institución, una ceremonia, un acontecimiento, y teníamos los pasajes de, Romanos para Adán, Hebreos, el sacerdocio, la Pascua, el Éxodo, como un acontecimiento. Por ejemplo, ¿qué representa el Éxodo normalmente? Y los elementos que hay en el Éxodo. Egipto, ¿qué representa? Claro, la liberación del pueblo, el Mar Rojo. O sea, toda esa historia está representando en el Antiguo Testamento algo que sucede espiritualmente en el Nuevo. Y ahí están los pasajes. ¿Vos me decís una seña de tiempo? 5. Cuando hablábamos de la tarea de qué era
el antitipo Cristo en el relato del Antiguo Testamento? Claro. Bueno, en el Antiguo Testamento siempre está el tipo. Y bueno, y el antitipo enriquece y supera lo que está en el Antiguo. Por eso Cristo siempre en el Nuevo, la Iglesia, también relacionada con Israel, con el pueblo de Dios. Hay muchas cosas que son representadas como tipo y antitipo. Puede ser, Ricardo, que el tipo, que era lo que estaba dado para el pueblo de Israel, se confirma de manera más universal en el antitipo, en el Nuevo Testamento. Sí. Porque en el Antiguo la mayoría de las cosas eran específicamente para el pueblo escogido por Dios. En cambio, en el Nuevo Testamento, todas las cosas que nosotros vemos tienen un carácter más universal, más hacia todas las personas que quieren ser alcanzadas. Por eso pienso yo que supera al tipo, porque en Jesucristo están consumadas todas las promesas del Antiguo Testamento. Claro. Entonces, todo lo que vemos como antitipo son todas las promesas cumplidas y que por eso lo supera, ¿no? Porque es a través de Jesucristo que se superan todos esos tipos. ¿Puede ser así? Es así, es así. O sea, lo tenemos ahí en la definición, ¿no? Por eso decíamos que siempre el antitipo supera al tipo por esa razón. Porque es más abarcativo, es más extensivo. Por ejemplo, no es la salvación, no es el Mesías que viene a salvar a Israel. Es el Mesías que viene a salvar a toda la humanidad. La iglesia, la promesa a Abraham, no es solamente para la nación judía. La promesa a Abraham ahora es para las naciones. como Ahí te iba a sacar el ejemplo, por ejemplo, pensando así, a ver si estoy tan errado. La promesa a Abraham que dice que será bendición a toda la familia de la tierra. O sea, no está hablando solamente del pueblo hebreo. Digamos. Claro, claro. Y lo podemos comparar a lo mejor con Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Se puede comparar o no? ¿En qué sentido? Y en que no es solamente para judíos, sino para gentiles también. La iglesia. La promesa, sí, por la iglesia. Claro. No es la iglesia de Jerusalén. No, hablo de la institución de Cristo, de la iglesia de Cristo, digamos. Aunque ellos al principio no lo entendieron. Por eso. Pero les costó entender. Por ahí. Sí, por eso la iglesia, después en el Nuevo Testamento vemos que no está limitada solamente a su origen geográfico y se queda ahí. No, sino que Pablo salió a predicar el Evangelio. ¿Abraham es un tipo de alguien? Es un tipo de alguien. ¿De quién? Un tipo de la iglesia del mundo. Del Padre. Es interesante la tipología. Pero también nos hace referencia al corazón de fe del pueblo de Cristo. Siempre lo pone como Es ejemplo de fe, es ejemplo de fe. Pero cuando hablamos de tipo, siempre tiene que haber el elemento puntual que lo... Narrativo, digamos. Claro, por eso hay muchos tipos, hasta del Espíritu Santo. Se podrían... Diferente, la iglesia no es una persona, es una institución. Sí, o para salvación a la humanidad. Del linaje de él salió el Señor y ahí la salvación al mundo. Por eso hay muchos detalles para analizar en estas figuras que se van cruzando. Y está permitido volar. Es que tenés que volar. Es la manera, ¿no? También de poder descubrirlo. Claro. Yo pensé en Pedro, pero por una cuestión de la iglesia, no porque Pedro sea más importante que Abraham, obvio. Pero digo, por ahí en la comparación de la universalidad, digamos, claro, del amor de Dios. Porque en Abraham Dios bendijo al universo, a todo. No solamente. ¿Te puedo pedir que expliques una parte de lo que pusiste en el relato, en el apunte del tipo, que no entendí lo que quiere decir? A ver. Dice, por último, casi siempre el tipo es diseñado y señalado por Dios.
Él mismo ordena los detalles y las circunstancias del tipo. ¿Qué quiere decir esta frase? Bueno, es lo que venimos hablando. A ver, ¿dónde estamos? El tercer punto de cuando empieza a explicar tipos. Si de pronto lo hablaron ahí, personalmente yo no escucho lo que se habla en el aula, entonces si ya lo hablaron, vos perdoname que yo no lo escuché, pero bueno, me quedó eso, que él mismo ordena los detalles y las circunstancias del tipo. Eso no lo entendí. Por último, casi siempre el tipo es diseñado y señalado por Dios. Él mismo ordena los detalles y las circunstancias del tipo. Casi siempre.